presentación. A continuación corresponde a la doctora Paulina Astroza Suárez cerrar este seminario con la última ponencia titulada Europa y los actuales desafíos políticos al Estado de Derecho y los derechos humanos. Ella es abogada, especialista en política europea y relaciones internacionales. Es integrante del Comité Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y es directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet. ¿Está bien dicho, cierto? Está bien. Ya. Profesora, Gracias. su tiempo. Muchas gracias. Oigan, qué difícil, por un lado, cerrar este seminario, tratar de mantener la atención de ustedes después de tantas exposiciones. Segundo, cerrarla después de la excelente presentación de Alberto. Gracias por las menciones a dos documentos en los cuales participé. Bueno, uno lo escribí yo, que es esa carta, en mi opinión, en la tercera y en la otra carta, porque de verdad lo hicimos con una tremenda convicción y comparto muchísimo lo que se ha planteado aquí. Y en tercer lugar, además, porque acabo de decidir que voy a cambiar todo lo que iba a decir. Dada la conversación y de lo que está acá. Y evidentemente quiero agradecer, pero absolutamente sincera, a la organización. Felicitaciones a Alejandro, a Esteban, a Matías, a todos los que lo organizaron. De verdad, no son las típicas palabras protocolares que decimos en los congresos que nos invitan. Estos son de verdad. De verdad, los felicito. Muy buenas y sí, ojalá sigan trabajando en este sentido. Para mí, de verdad que es un tremendo honor y un orgullo estar aquí. Y cómo no voy a saludar a mi exalumno de la Universidad de Concepción, que también vinieron desde Concepción a este seminario. A ver, yo iba a hablar un poco y lo quiero amarrar justamente, y por eso decidí cambiar a último momento mi presentación. Yo iba a hablar un poco del contexto europeo, de los desafíos y ciertas problemáticas que particularmente me preocupan. Yo soy un poco intrusa en este seminario porque si bien soy abogada y profesora de Derecho Internacional, la verdad es que toda mi formación de posgrado ha sido en relaciones internacionales y me he dedicado a la política europea. Y por lo tanto yo venía a hablarles un poco de Europa. Les voy a hablar de Europa, pero siempre en conexión con lo que planteó Alberto en la presentación, porque es una preocupación profunda que tengo, no respecto solo a lo que ocurre en Europa, que además de ser mi tema de estudio es porque siento que eso se está propagando también en otros continentes, incluyendo también a nuestro país. Y porque creo que hay ciertos desafíos para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos hoy día que son realmente preocupantes. Y ya Alberto ha mencionado algunos. Voy a partir hablando un poco del contexto actual de Europa. Ustedes tienen que haber visto mucho en las noticias determinadas situaciones de crisis que está viviendo Europa, con consecuencias bastante preocupantes. La Unión Europea, lo que hoy día es Unión Europea, se creó como un proyecto justamente para, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para crear un continente en paz, en el que se respetara el Estado de Derecho, los derechos humanos y ciertos valores para no volver a la situación por la cual los europeos llegaron a las guerras y en definitiva llegaron a las guerras mundiales. Y ese proceso que hoy día se llama Unión Europea, que es el proceso de integración europea, desde los inicios se planteó como un proceso que iba justamente anclado con la idea de Estado de Derecho, con la idea de un Estado en el cual se respetaran los derechos humanos. Y si uno empieza a ver que la Unión Europea de hoy día, que tiene 28 estados, uno que se está saliendo, que no sabemos si se va a salir, que se sale, que no se sale, bueno, ahí está todo el caso del Brexit, pero que partió de 6 y hoy día son 28, ustedes tienen que saber todo ese proceso por el cual la Unión Europea se fue ampliando. Uno de los requisitos que se le exigía para poder ingresar a las comunidades europeas, Unión Europea después, era justamente que se tratara de estados de derecho, que respetaran los derechos humanos, que tuvieran justamente sistemas democráticos. Por esa razón, España, Portugal o Grecia entraron recién en los años 80. Cuando estaban viviendo sus procesos democráticos. Esa razón también lleva a que una de las grandes ampliaciones fue en el año 2004, donde estados anteriores bajo la órbita soviética y con regímenes comunistas, bueno, también cuando empiezan a vivir su proceso de transición democrática, piden su ingreso. O sea, se les pide a través de unos criterios a todos los estados que quieren entrar a la Unión Europea, se le exige, por lo tanto, criterios
que son los llamados criterios democráticos. Esto además en los instrumentos constitutivos, los tratados constitutivos de la Unión Europea están ahí. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece cuáles son los valores por los cuales se funda la Unión, que en parte son los que yo les estoy señalando. Y en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea hay un procedimiento de sanción, hay dos tipos de procedimientos, un preventivo y otro sancionatorio, para aquellos países que estando dentro de la Unión Europea empiezan justamente a no cumplir con los valores que se expresan en ese artículo 2. Actualmente han sido 2 los países que de forma inédita se han iniciado procedimiento en contra de ellos, que es el caso de Polonia y es el caso de Hungría. Y vamos a hablar un poquito de las características de Polonia y Hungría justamente en este contexto. Y eso está dentro además de otro contexto de la Unión Europea. La Unión Europea, se dice que la Unión Europea durante estos 70 años de construcción se ha ido construyendo de crisis en crisis. Han tenido muchas crisis los europeos. Pero de todas aquellas crisis lo que lograban hacer era negociar y luego de negociar, a veces al límite, realmente en el precipicio, llegaban a un acuerdo y muchas veces esas crisis o se ampliaron o profundizaron su propio proceso de construcción europea. Sin embargo, la última crisis, la que todavía está viviendo la Unión Europea, que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, la califica de policrisis o crisis multidimensional, porque tiene demasiadas dimensiones esa crisis. En definitiva, ya lleva más de 10 años y está teniendo efectos en los países miembros, en la propia Unión Europea, y que además esto un poco se expande también a otros estados y que es preocupante. Solo voy a abordar uno de los aspectos y que dice relación justamente con el populismo. El populismo, no me voy a alargar mucho, y me indicas la hora porque estoy sin teléfono. El populismo, la verdad, es un concepto que en la ciencia política es de muy difícil definición. El populismo, de hecho, si hay un consenso hoy día entre la literatura especializada, es que no hay una sola definición de populismo en el mundo. Y además que esta idea del populismo ha vivido ciertas etapas y los autores van cambiando un poquitito sus ópticas, pero en definitiva yo me quiero centrar en lo que se llama el neopopulismo en Europa. El neopopulismo en Europa parte... digamos, el auge de lo que se ha llamado el populismo parte fundamentalmente de los años 90 en adelante. En Europa antes habían existido partidos populistas. Estoy hablando del neopopulismo, no me estoy yendo más hacia atrás. Y dentro de estos partidos fundamentalmente hubo un movimiento muy fuerte que tuvo un no despreciable éxito electoral en Francia, que era el Poujadisme, y que uno de los miembros de este partido fue en el año 50, era justamente Jean-Marie Le Pen, que en el año 80 crea un partido que es el Frente Nacional. Y hoy día el Frente Nacional, o Asamblea Nacional, Agrupamiento Nacional, porque le cambiaron el nombre, está dirigido hoy día por su hija Marine Le Pen. Pero es a partir de los años 90, además con otro partido importante que se había creado un poquitito antes, que había sido el Partido por la Libertad en Austria, y que también había empezado a tener un éxito este partido. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de los años 90 en adelante, efectivamente, en Europa empieza un auge del populismo, en una primera etapa muy ligada a la ultraderecha. O sea, en Europa, cuando uno empieza a hablar y se empieza a estudiar, y la misma literatura empieza a preocuparse de estudiar el populismo, fue justamente a raíz de los partidos de ultraderecha. El populismo en la literatura, sobre todo en la ciencia política, digamos que las grandes escuelas lo han estudiado como desde 3 grandes ópticas, o como una estrategia, o como un discurso político, o como una ideología. Yo me voy a quedar con la última tesis, que algunos autores plantean que el populismo hoy día sí es una ideología. Casmud y Cristóbal Rovira hablan que es una ideología blanda o delgada, para distinguirla de aquellas ideologías gruesas, el cual tienen un contenido lógico muy, muy fuerte. En cambio, esta es más delgada, y como es delgada, tiene poco contenido, poca sustancia, lo que hace en definitiva es tomar contenido o prestarse contenido ideológico de las ideologías gruesas. Y eso lleva también a que el populismo puede ser populismo de izquierda o populismo de derecha.
porque toma muchas ideas del fascismo, del nazismo, toma de la izquierda radical, del comunismo, del marxismo, y ahí ustedes van encontrando lo que hoy día encontramos en Europa. ¿Qué característica fundamental tiene cuando analizamos el populismo en Europa como ideología? Y eso es lo que hoy día normalmente se habla en la literatura especializada. Digo literatura especializada porque uno suele escuchar que se usa la palabra populista con un sentido peyorativo y para denigrar al otro. O sea, uno trata de populista a todo aquel que no opina las ideas, los partidos, las personas, que no opina igual que uno. Y ustedes lo tienen que haber visto en el lenguaje político, en la televisión, que cualquier cosa dice, esa medida es populista. Tú eres populista. Para decir que es algo malo. Eso es lo primero. Y segundo, que el populismo también se confunde mucho con demagogia. Es decir, cuando alguien promete algo que no puede cumplir, se le dice, tú eres populista. O sea, todos los populistas son demagogos, pero no todos los demagogos son populistas. De hecho, en la política, consciente o inconsciente, los partidos tradicionales, los partidos no populistas, véanlos en campaña. Tienden de repente a prometer cosas que saben que no van a cumplir. Eso es demagogia, pero eso no los hace populistas. ¿Ya? El populismo, como tal, la raíz, y aquí estoy tomando autores que lo han estudiado tanto desde el punto de vista, por ejemplo, Ernesto Laclau con Chantal Mouffe, que ven en el populismo como algo bueno. Ellos son partidarios del populismo. De hecho, ellos creen que es bueno para la democracia, que el problema es la democracia liberal representativa y que la solución es la democracia radical. Por lo tanto, y esos autores lo piensan como una ideología. Así como otros autores, Antonio Anselmi o Susan Gracius, hay muchos autores también que están estudiándolo, en el sentido que el populismo es una amenaza para la democracia liberal, para la democracia representativa. ¿Y qué tienen en común ellos? Que al verlo como ideología, en el fondo el populismo separa entre un pueblo, y ese pueblo es virtuoso, es bueno, por esencia, por naturaleza, en contra de una élite o establishment malo. Y que esa élite es corrupta, esa élite vino a quitarle o a despojar de la soberanía popular a ese pueblo virtuoso y bueno, y que por lo tanto esa élite, en definitiva, viene a aprovecharse de este pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la élite? Depende del populismo. Porque como son conceptos que son de ideología blanda, ustedes, cada uno lo llena. Para algunos el pueblo, vamos por lo que es más fácil, ¿quién es la élite? Bueno, la élite, sobre todo en Europa, puede ser, en primer lugar, los partidos tradicionales que crearon la Europa. Es decir, Partido Popular Europeo, el Partido Socialdemócrata Europeo. Ellos son la élite corrupta para los populistas. ¿Quién es, además? La Unión Europea, Bruselas. Por eso que los populistas europeos, sobre todo de ultraderecha, están en contra de la integración europea, están en contra de Bruselas. Y ese es el lenguaje que, sobre todo, se utilizó mucho en la campaña del Brexit. Pero ¿quiénes más son esa élite para los populistas? Son los bancos, son los empresarios, son los científicos, son los académicos, son los especialistas. Cuando esos especialistas, cuando esos técnicos, cuando esos científicos les dicen y les muestran las pruebas, la evidencia que al populista no le gusta, no, esa es una élite corrupta. No hay que hacer caso porque se vienen a aprovechar, porque además detrás de los populistas siempre va a haber una consideración que hay una confabulación mundial en alguna parte que está haciendo algo que quiere engañar y que utiliza a los medios de comunicación, porque para los populistas también son los medios de comunicación. Mienten, las fake news. Y por lo tanto, no importa la evidencia, no importa la estadística, no importa lo que diga la norma, no importa lo que diga los estudios científicos. Si eso no representa lo que el líder populista quiere y que cree representar al pueblo, eso no vale. Y eso también está muy metido en el lenguaje. Unido a esto también, son contrarios al multilateralismo. No les gusta la integración, no les gusta la ONU. ¿No ve que los países serios están saliendo de la ONU? No les gusta la ONU.
No les gusta todo esto. Ojalá la relación bilateral. Por algo viene el Brexit, por algo viene también este fenómeno. Lo otro que también caracteriza, y esto lo distingue de cualquier otro que pudiera separar entre pueblo y élite. En primer lugar, que lo ven como una contraposición. Son dos sectores homogéneos, antagónicos, y que para que se enfrenten y para que los populistas en el fondo adhieran, o para que la gente adhiera a estas ideas populistas, lo que hacen es exacerbar los miedos y las emociones. Se juega mucho con la emoción. Y un poco lo que decía Alberto, y es lo que pasó claramente en Europa, en el Brexit y también con el tema del pacto migratorio. En el tema del pacto migratorio, sobre todo los ultranacionalistas en Europa, hicieron una campaña tremenda contra el pacto migratorio. Entonces, ¿qué es lo que decían? No sé si han visto la película Brexit en Netflix. No, en HBO. Ahí la dieron. Si la vuelven a dar, véanla. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver? Para poder ganar. ¿Qué es lo que la gente tiene miedo? A ver, ¿qué es lo que la gente le tiene miedo? La globalización tiene miedo. Que le quiten el trabajo. Hay que insistir en que le están quitando el trabajo. ¿Qué más le tienen miedo? Al inmigrante, al extranjero, al otro. Ya, hay que reforzar ese tema. Nos están invadiendo. A los británicos los convencieron durante el Brexit que los estaban invadiendo. Hay un líder que se llama Nigel Farage, que sacó un tremendo letrero, que esa era la publicidad, que decía punto de quiebre, y salía atrás refugiados que venían, y según él, le convenció a los británicos que iban al Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que le dijo? Mire, invasión, ocupa mucho la palabra invasión. Es la invasión del extranjero, aunque las cifras les demuestren que no hay ninguna invasión. Hay estudios, y Rita bien lo sabe, que hay estudios en Europa que le preguntaban ¿cuánta inmigración cree que usted hay en su ciudad, en su país? Y las cifras eran tremendas. Los belgas decían 30% y tenían 6 o 7. Los franceses decían casi 30 igual y tenían un 6-7% igual. Entonces la idea también de que el extranjero les va a quitar el trabajo, que el extranjero les va a quitar la identidad, exacerba las emociones. ¿Y qué es lo que le dice el populista? Y aquí viene lo demagogo. Yo tengo la solución. ¿Usted le tiene miedo al extranjero? Se pone muro. Se construye un muro. Ahí está la solución. Y acuérdense ustedes además de Trump. Trump no solo dice, voy a construir el muro, lo va a pagar México. Y sabía que no lo iba a pagar México. De hecho, no lo está pagando México. O, ¿qué es lo que se les decía en el Brexit? Estamos invadidos de extranjeros culpa de Bruselas. En parte era verdad y en parte era mentira. ¿En qué sentido era mentira? En que los extranjeros no nacionales de la Unión Europea que han llegado al Reino Unido han sido aceptados por el Reino Unido. La voluntad siempre, esa potestad de aceptarlos o no siempre ha sido del Reino Unido. Así como cuando yo me fui a estudiar a Bélgica, ¿quién me dio a mí la visa que estábamos hablando para estudiar allá? Fueron los belgas. ¿Quién me aplicaron la ley belga? Nunca han perdido esa potestad. Por lo tanto, si los británicos tienen mucho de extranjeros, es porque el Reino Unido, aplicando su legislación, están ahí. Por eso que hay chinos y sobre todo su excolonia. ¿En qué parte sí tenía cierta razón? Y eso es el gran tema también hoy día. En que por ser parte del mercado interior, por ser parte de la Unión Europea, evidentemente que tienen que aceptar a los nacionales de los otros 27 países que se quieren ir a vivir ahí. Es parte de las reglas del juego. Ellos quieren libre circulación de servicios financieros, de capitales, de bienes. También tienen que aceptar la libre circulación de personas. Un poco el juego. Pero decían que todo era culpa de Bruselas. ¿Qué más les dijeron para jugar con las emociones? Les dijeron, y nosotros le estamos pagando y rescatando al final a estos flojos del sur. A los italianos, a los griegos, a los españoles. Nosotros al final que duermen la siesta y hacen la fiesta, porque así se lo decían. ¿Quiénes le estamos pagando los salvatajes cuando vino toda la crisis del euro? Nosotros le estamos pagando. Mentira, el Reino Unido no, porque eso fue la eurozona quienes pusieron el dinero para el rescate. Y el Reino Unido no es parte de la eurozona. Pero eso no se los decían. Eso no se los contaban. Tampoco, en un momento, el que era el ministro de Economía de David Cameron, actualmente tiene un cargo altísimo en el gobierno de Boris Johnson, que se llama Michael Gove. En un momento él dijo la frase así, dice,
La ciudadanía está harta de los expertos. ¿Y cuándo dijo eso? Dijo eso cuando todos los informes, desde el Banco de Inglaterra hasta el Tesoro, hasta todos los informes, las universidades, todo, una carta de, no me acuerdo si fueron 80 rectores de universidades del Reino Unido, decían, no hay que salirse de la Unión Europea, vamos a perder, no lo hagamos. Aquí están las cifras, aquí están los datos, aquí está la evidencia. ¿Qué dijo él? No, la evidencia no. ¿Qué es lo que hay que mirar? Y esto es típico del populismo. El sentido común. Hay que salir a ver la calle, lo que la calle piensa. Entonces, ¿qué pasa con el líder populista? Generalmente es carismático, ¿eh? Porque algunos dicen que uno de los requisitos para el populismo es que haya un líder carismático. No, hay estudios que indican que hay ciertos países en los cuales no hay un líder carismático, pero es un movimiento populista fuerte y finalmente sin un líder igual funciona, ¿ya? Pero generalmente tiene un líder carismático. ¿Qué dice el líder carismático? Yo represento la voluntad del pueblo. Al decir eso, que representa la voluntad general, en la idea de Rousseau, pero sin pasar por la representación, sin que sea elegido. Eso va en contra del pluralismo. Por lo tanto, los populistas, en el sentido estricto del término, no les gusta el pluralismo político, no les gusta el Parlamento. El Parlamento, y sobre todo los sistemas parlamentarios en Europa, es la base de la diversidad. Si es obviamente que el pueblo tenemos diferencias, y ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Si todos los partidos políticos buscan el voto del pueblo, obvio. Si esa es la política, la fase agonal también de la política. Pero resulta que el populista dice, no, yo represento, yo entiendo la voluntad del pueblo. Y todo aquel que no piensa igual que yo es la élite corrupta. Y por eso que también los populistas tienden a querer que se utilicen las herramientas de la democracia directa. Por eso que les gusta tanto los referéndums y los plebiscitos. Porque se saltan justamente la representación. Bueno, esto lleva también a que los populistas defiendan un Estado llamado iliberal. Víctor Orbán, que aquí se mencionó, el primer ministro de Hungría, él habla y él dice, yo voy a luchar por establecer una democracia iliberal. ¿Y qué significa iliberal? Y por eso que se inició un proceso también en contra de Hungría y de Polonia. Significa que ellos van restringiendo al interior vía legislación nacional, van restringiendo, por ejemplo, la independencia de los poderes. Y es un gran tema que tienen con la Unión Europea, porque van en contra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, ¿qué es lo que están haciendo en Polonia y qué es lo que están haciendo en Hungría? La están debilitando. El nombramiento de fiscales, de los miembros del Tribunal Constitucional, de los jueces en todos los niveles en Polonia, según la última legislación que estaban discutiendo hace un par de años atrás, le correspondía al Ejecutivo nombrarlos. Imagínense el Poder Ejecutivo, cuando hablabas tú de reforzar el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nombra a los jueces, el Poder Ejecutivo nombra al fiscal general, el Poder Ejecutivo, o sea, ser independencia de los poderes. Restringe la libertad de expresión, los medios de prensa. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa es que justamente se está yendo a un sistema llamado iliberal. Y esto ya no es la típica, para poder entender estos fenómenos, ya no basta solo con la diferencia izquierda-derecha. Incluso para algunos temas, esto ya está superado por la izquierda-derecha. No es una herramienta de análisis. Es de ver multilateralismo o globalismo, antiglobalismo. Es nativismo contra multiculturalismo. El nativismo es aquel tipo de populismo en el cual el pueblo está representado por una nación, una raza, que son los típicos de ultraderecha, por eso ellos hablan de América primero, o hablan de Reino Unido primero, o hablan los alemanes primero. O sea, es excluyente. No están los extranjeros, ¿eh? Son los propios, los originarios. Eso es lo que se llama nativismo. Y todo lo que está afuera, y hay que quitarle los derechos, por eso que persiguen a los gitanos, por eso hay problemas con otros. En cambio, por lo tanto, vuelvo de nuevo, no todos los populismos son nativistas. Hay populismo nativista y hay otros que no son nativistas. De hecho, los populismos de izquierda son inclusivos, porque ellos incorporan al extranjero. Está dentro de los que están
oprimidos. Entonces, hay diferencias ahí en cada uno de ellos. Pero en definitiva lo que está ocurriendo es que claramente hay un tema que estos partidos en algún momento eran marginales, existían, porque no es nuevo el fenómeno. Lo que pasa es que hoy día son opciones reales de llegar al poder. Y de hecho han llegado al poder en varios países. Y en algunos de ellos, además, no solamente han llegado al poder, sino que en las últimas elecciones han aumentado su votación. El caso de Víctor Orbán, que claramente cumple con varios de estos rasgos, resulta que Víctor Orbán en la última elección sacó el 56% de los votos. Y si en Hungría ustedes suman otro partido que es más de ultraderecha y populista, claramente, que se llama el Jobbik, resulta que ellos tienen un 15%. O sea, Hungría ustedes los tienen casi con un 70% de partidos que votan, o sea, de la gente que vota a estos partidos. Pero no nos confundamos, ¿ah? No todos los que votan a los partidos populistas son populistas. No los traten de tontos, no traten de, no, es que son los que son poco informados, no, son los ignorantes, son... No todos los que votan a partidos populistas son racistas, no todos son homofóbicos, no todos son xenófobos. Hay un tema que está claro. La democracia liberal, la democracia representativa, tiene problemas. Porque es un cuestionamiento a la democracia representativa. Por cierto, a los partidos políticos. Es un cuestionamiento a cómo funcionan las instituciones. Aquí estamos justamente viendo cómo funcionan las instituciones y no están funcionando para los roles que se habían creado. Para algunos el populismo y estos votos de la gente son los síntomas de una enfermedad mucho más compleja que está debajo. No son ellos la enfermedad, ellos son el síntoma. Hay que saber por qué es lo que está pasando. Para aquellos de los que creemos en una democracia que debe reforzar, evidentemente, la representatividad, que tiene que trabajar en eso, que los partidos políticos tienen que ponerse las pilas, que además debe existir una ciudadanía empoderada, una ciudadanía también que exija. El populismo también pone temas sobre la mesa que son importantes, ¿eh? Por ejemplo, la rendición de cuentas a las autoridades. Es un tema que pone sobre la mesa y eso es importante. Pero por otro lado puede ser un riesgo porque cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y restringen las libertades. Las minorías sufren. Y ese es un grave problema que se está viendo hoy día en Europa. Y no solo en Europa. Gracias. Muchas gracias, profesora Astroza, por su presentación. A continuación vamos a abrir una ronda de preguntas. Les pedimos, eso sí, que sea con preguntas bien concretas para, en honor del tiempo, ir ajustándonos a este. Una pregunta para la profesora Astroza. ¿Cómo respondería usted, por ejemplo, a este como paradigma que puede haber de pasar como desde la base o desde el discurso populista al discurso de la élite? Porque finalmente el populista después va a terminar siendo parte de esta élite y así después los que critican la élite van a pasar a ser parte de la élite y así. Entonces, ¿cómo usted respondería a esta especie de paradigma? Gracias. Sí, vamos a recoger unas 3, 4 preguntas para que luego vayan respondiendo, ojalá, la profesora Jenny. Gracias, me ha gustado muchísimo el panel y tu improvisación, sobre todo, Paulina. Era nada que ver lo que iba a decir, pero bueno. Pero no sé si tienen una opinión a ambos. Hay algo que a mí me hace un poco de ruido en la caracterización de las cuestiones relativas al populismo y en esta especie como de dilema que plantea la emergencia de esta nueva forma de comprender la política, que es el rol de la libertad de expresión. Porque normalmente la libertad de expresión se plantea en una relación muy funcional, pero lo que están mostrando algunos estudios, entre otros algunos que se está haciendo hoy día en Chile con bases de datos recogidas a nivel internacional,
y algunos entiendo también que ha puesto a disposición el mismo Facebook, es que habría una cierta tendencia de quienes participan más activamente en redes sociales en orden a incluso difundir noticias políticas, que son las que engloban, me lo recordó por eso tu intervención particularmente, Paulina, que van engrosando esta idea del odio y de ciertas creencias, incluso a sabiendas de que esas noticias son falsas, ¿no? Y entonces, claro, yo esta revelación me pareció muy perturbadora cuando la escuché, y no sé si hay una manera que hayan reflexionado en torno a qué desafío supone ese tipo de datos para el abordaje de estos fenómenos. Gracias. ¿Más preguntas? Allá. Sí, yo. Como vi, profesor, analizó bastante sobre la estructura de lo que es derechos humanos acá en las instituciones. Y hay una cosa que me quedó dando vueltas hace mucho tiempo atrás, desde mi práctica, que hice ya por el 2018, que fue, y en realidad una curiosidad, quiero saber qué fue del Plan Nacional de Derechos Humanos. Si es que por esas cosas de la vida usted sabe, porque lo veo mucho más actualizado. Y con el cambio de gobierno y todo eso, quisiera saber si es que algo sabe respecto a eso y si es que sabe en qué está. Si duerme mucho por ahí. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna mano levantada? ¿No? Bien. Pueden responder entonces. A ver, eso del discurso populista que cuando pasa a ser élite, muchas veces son élite. Ellos se plantean como son los representantes del pueblo contra una élite. Y normalmente son élite. Ellos vienen de la élite. Se plantea muchas veces, este líder populista se plantea como outsider, como que yo no tengo nada que ver con la clase política, y la clase política es la corrupta, la clase política es la ilegítima, aunque esa clase política haya sido elegido democráticamente y la desvalorizan. Bueno, en muchos casos ellos son políticos desde hace mucho tiempo. Bolsonaro lleva ¿cuánto? ¿20 años siendo diputado? ¿Y se plantea como outsider? Entonces, son élite. Juegan este rol de representación de esa voluntad popular, de esa soberanía popular, casi como el rol de Mesías. Por ejemplo, el caso súper claro de Donald Trump. Donald Trump, cuando asumió su mandato en la Casa Blanca, dice, ahora el pueblo va a entrar a esta casa. Yo represento al pueblo. Él es élite empresarial, no es élite política, él no tenía cargo de elección popular, pero él es élite. ¿Y a quiénes nombró? No nombró al pueblo. Vean a todos los que nombró. A exdirectores de empresas, de grandes petroleras. Nombró a la élite. En su gobierno anti-élite. Por lo tanto, hay mucho de discurso que finalmente en la realidad no es. Entonces, por eso te digo que eso no es que cambien de pueblo a élite. Son élite. ¿Ya? Lo otro, el rol de la libertad de expresión es un tremendo tema. Es un tremendo tema y aquí hay muchos dilemas. Uno de los dilemas, el primer dilema es cómo enfrentar el populismo. Porque una idea, aquí hay como dos grandes tendencias. Una dice, lo que hay que hacer es no darle espacio. Porque si no, lo que estamos haciendo es difundir los mensajes de odio, es difundir justamente lo que va a dañar la democracia. Dejémoslos fuera, que no participen, que no. Esa es una opción. La otra estrategia es incorporémoslo. Incorporémoslo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los enfrentamos con argumentos, con ideas. ¿Cuál es el riesgo de ese segundo caso? Lo que tú decías, mienten sin pudor. O sea, son capaces de decirles algo mirándolos a los ojos que saben que es mentira. Y con una convicción, porque además generalmente tienen líderes carismáticos que usted hasta uno dice, ¿será verdad? ¿Serán los chinos que crearon el cambio climático, inventaron esta cuestión? Y no es que hace más calor ahora que estamos... Son súper convincentes. Además, lo otro que utilizan hoy día, y se vio, vean la película Nada es secreto, que es el caso de Cambridge Analytica.
El manejo de las redes sociales, la compra de datos. O sea, todo lo que se usó en Cambridge Analytica es un caso. Pero resulta que Cambridge Analytica, si ven el documental, Cambridge Analytica, después del escándalo que hubo, que los que trabajaron en Cambridge Analytica están dando hoy día sus declaraciones, Cambridge Analytica se cerró. Pero por si acaso, hoy día, en este periodo que está de aquí al 31 de octubre, que es el plazo del Brexit, resulta que los partidarios del Brexit, sin acuerdo, contrataron a los mismos de Cambridge Analytica y tienen una oficina en Nueva York. El Brexit y el manejo de la información hoy día viene de Nueva York, con los mismos que estaban tras Cambridge Analytica. Lo otro que pasa también ocupan mucho las redes sociales. Yo escuché a un candidato presidencial en un discurso que dio en Colombia, donde se juntó con toda la ultraderecha latinoamericana, y en su discurso dice: tienen que usar todas las redes sociales, abran todas las cuentas, Instagram, hasta Tinder, abran todas las cuentas, úsenlas. Y mienten. Entonces, ese también es un problema. ¿Cómo? Y ahí viene todo el problema de Facebook, cómo están tratando de Google, cómo están tratando de filtrar. Son tremendos dilemas actuales que tenemos. Ahora lo otro es decir, no, pero que no hablen, cortémoslo. Te van a salir con que ellos tienen el derecho a la libertad de expresión. Pero la tolerancia, ellos son los que más defienden la tolerancia, siendo que son los primeros intolerantes. Entonces, vean que es complejo, si sociológicamente, políticamente, es muy complejo el tema. Y claro que hay muchos desafíos aquí. Esto nos plantea muchísimos desafíos. Nosotros recién estamos empezando a dimensionar, pero cuando decía Alberto que escucha frases aquí que son súper parecidas, yo que estuve viviendo 6 años en Europa y que hace rato que vengo siguiendo los mensajes de la ultraderecha, sobre todo en Europa, con el tema migratorio, con el tema de los refugiados, con el tema de la crisis del euro, con toda la crisis europea, y yo escucho a algunas personas aquí en Chile, son frases textuales de las que yo escuchaba allá. Para mí no es ninguna novedad, que se sorprende y dicen, oh, esta persona dijo tal cosa. A mí no me sorprende nada, están copiadas las frases, están tomadas de lo que están en otros lados. Y en mucho de eso detrás está también este movimiento fuerte que dirige Steve Bannon, que estuvo detrás de la campaña de Donald Trump y que después hoy día vive en Europa, está en Roma, está tratando de crear la internacional populista, que no le ha funcionado hasta el momento, pero ha tratado de ir agrupando los partidos de ultraderecha. Y los discursos son los mismos. O sea, ustedes escuchan a Matteo Salvini en Italia, o escuchan a Víctor Orbán en Hungría, o escuchan a los hermanos, no a los hermanos, uno murió, pero a Kaczynski en Polonia, o a Le Pen en Francia, o de Wilders en Holanda. Los mensajes son los mismos. Entonces, claro que hay desafíos, muchos. Hay que poner ojo. Y además, y el otro tema es la sobreinformación. Uno mismo cae de repente con cosas falsas. Qué difícil es filtrar, qué difícil, ¿sabes? Yo ahora cada vez que me llega algo empiezo así a buscar si es verdad o no. Además que algunos sabrán aquí, yo soy media tuitera. Entonces antes de darle un retweet a algo así que me aparece como demasiado, que uno dice, es increíble. Si es increíble, con mayor razón lo tengo que cotejar porque puede ser que no sea verdad. Entonces, ojo con todas esas cosas porque es un mundo complejo. O sea, ciertamente para la democracia es un mundo complejo. Bueno, varias preguntas. Por el tema del rol de la libertad de expresión y redes sociales. Bueno, cuando aparecen las redes sociales, yo me acuerdo que hubo gran esperanza de que estas iban a democratizar el acceso, especialmente en contextos de concentración de medios de comunicación, es decir, de concentración sobre la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, los primeros estudios que habían, como que podían modificar un poco, fragmentar, ¿cierto?, las canales de agenda setting. Hay estudios interesantes en Chile como principios de los años 2000, así como es algo nuevo. Se puede acabar el duopolio del Copesa del Mercurio. Bueno, estamos a 2019, claro, y hoy en día todos esos como promesas o esperanzas un poco están un poco, creo yo, como frustradas por esto que hemos visto y claro, lo que más me preocupa es que claro, 7 de las empresas con mayor valor bursátil en bolsa son empresas que compiten en el mismo mercado, que es el mercado de los datos, ¿eh? Es decir,
Y no solamente podríamos decir estas empresas tienen un rol, por ejemplo Facebook, ¿cierto?, en la democracia, sino que se están haciendo ricos mientras están destruyendo la democracia, ¿no? Eso es lo peor de todo. Y se están haciendo ricos con nuestra vida, ¿cierto?, con la salud sexual y reproductiva, todas las apps, por ejemplo, para las mujeres, ¿cierto?, para controlar el ciclo, por ejemplo, que están tomando datos y retroalimentando para ver cómo, por ejemplo, enviar targets, ¿cierto?, publicidad, ¿cierto?, específica a la mujer. Lo mismo con las apps, ¿cierto?, de gimnasia, y son todas además inversiones que tienen que ver con que están haciendo las empresas con mayor valor bursátil en bolsa. Entonces, una de las estrategias para contrarrestar esto no ha sido, creo yo, a través de la libertad de expresión, sino que a través de privacidad. Así, todos los proyectos de protección de datos. Y yo no sé si esa sea la estrategia correcta, por una razón, si se quiere, marxista, ¿no?, o materialista, ¿no?, de que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad para hacerse millonario. Y lo que me preocupa principalmente es que no estamos, con una lógica puramente de derechos, no vamos a lograr cuestionar el impacto que tienen las redes sociales en cuestiones como la democracia, sino que se requiere hacer las preguntas constitucionales más amplias, creo yo. Y yo creo que con una lógica de derecho, como que yo veo como todas las ONG sobre privacidad y protección de datos y veo que básicamente la estrategia de Facebook y de Google es infringamos la privacidad, después lleguemos a acuerdo con las agencias, o por ejemplo, el caso de los ejecutivos de Facebook que llegan a acuerdo con el fiscal que estaba persiguiendo, ¿cierto?, a Facebook por las infracciones a la privacidad. Lo mismo con los ejecutivos de Google, ¿cierto? Llegan a un acuerdo por infracciones a la ley antimonopolio en uno de los casos. Entonces, mi pregunta es que básicamente el negocio de esta empresa es infringir la privacidad, ¿no? Es meterse en nuestra vida, en meterse en nuestros trabajos, meterse en lo que hacemos, en lo que somos. Y me preocupa mucho esa dimensión que nosotros no estamos viendo cada vez que usamos el celular y que no estamos siendo muy conscientes. Y a la vez, más encima, se están cargando la democracia. Sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, bueno, solo recordar que el Plan Nacional de Derechos Humanos es un instrumento de política pública que contiene acciones concretas de cada uno de los organismos de la administración del Estado para cumplir con acciones concretas, diríamos, en base a estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Es complejo, es primera vez que lo tenemos en nuestro país, ¿no? Y surge por allá por los años 70, ¿cierto? Con el artículo 12, creo, de la Convención de Derechos Sociales en temas con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a propósito del derecho a la educación, y después el Comité DESC lo desarrolla mucho más ampliamente, pero en materia internacional hay diversos estándares, ¿eh? Y si hay un estándar internacional claro es que los planes nacionales de derechos humanos deben sobrevivir los cambios de gobierno. El gran problema es que cuando llega Piñera retira el decreto, ¿cierto?, que estaba siendo tramitado en Contraloría, y hasta el día de hoy no se ha reingresado ese decreto promulgatorio con el contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que obviamente ha retrasado un plan nacional que es de 4 años y que debería estar sometido a evaluación a los 2 y a los 4 años. Es decir, ya llevamos 2 años de funcionamiento o de implementación del plan y resulta que no tenemos un decreto promulgatorio que nos permita decir cuál es el texto definitivo del plan. Es decir, el primer problema es entonces que el retraso en el ingreso del decreto a Contraloría ha demorado obviamente todas las instancias de evaluación y monitoreo del plan por parte tanto de los propios organismos, los mecanismos de autoevaluación del plan, como los planes de monitoreo de la sociedad civil. Y eso ha provocado, por ejemplo, confusiones con cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la materia, porque si uno ve, por ejemplo, uno de los informes que produce el gobierno, específicamente la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la encargada de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos, dice que al INDH le correspondería un rol de coordinador de las acciones de la sociedad civil en el monitoreo, y eso no es así. De partida nunca fue consultado con el Consejo del INDH, y de partida el INDH es una institución autónoma, ¿no? Ellos, ¿por qué les ponen un rol como de coordinar y de ser como de los jefes de la sociedad civil?
yo creo que ahí Consuelo Contreras, la exdirectora del INDH, estuvo muy bien porque ahí puso los puntos sobre la I. Les dijo, no, esto no es así y ojalá tramiten rápido el decreto para que quedemos claros con cuáles son los roles que corresponden a cada quien. Y tercero, bueno, el actual gobierno tiene elaboró un informe sobre una metodología para modificar los criterios de evaluación del plan y modificar y reagrupar algunas acciones, fusionar otras. Y el gran problema es que esos criterios de partida no están publicados. Yo obtuve por vía transparencia en las sesiones del comité interministerial, que es el que debería, ¿cierto?, evaluar un poco el plan. El gran problema es que si uno ve las sesiones, al menos a las que yo tuve acceso, porque no están todavía publicadas en la página del Plan Nacional de Derechos Humanos, es que si uno ve las opiniones del subsecretario Uvilla y del subsecretario de Fuerzas Armadas, ellos dicen, ojo aquí, nada de garantizar, no hablemos de garantías, desde el punto de vista de los estándares internacionales. Y me parecen súper graves esas palabras. Y ahí estuvo rápidamente, Consuelo Contreras también estuvo muy rápida para decirle, oye, pero derechos y garantías es el lenguaje como obvio de cualquier clase básica de derecho constitucional, ¿no? No tiene por qué ser una garantía jurisdiccional, hay garantías de otro tipo, ¿no? Legislativas, económicas, institucionales, pero hablar de derechos sin hablar de garantías es como un poco iluso. Y lo último con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos es que, lo que me parece más grave, creo yo, es que no veo una voluntad de echar a andar el plan. Y han cambiado los puntos focales, es decir, los funcionarios de cada ministerio o de cada organismo de la administración del Estado que están dedicados a relacionarse con la subsecretaría, objetos de monitorear el plan, pero como llegó cambio de gobierno, cambiaron los puntos focales, cambiaron los funcionarios y ahí quedaron todos a volver. ¿Qué son los derechos humanos? O sea, los funcionarios, no todos, pero muchos con suerte distinguen entre lo que es el INDH y lo que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y esto es lo que me preocupa, que la demora en echar a andar el plan ha generado todas estas confusiones, creo yo. ¿Qué acaso sucede con la participación ciudadana dentro? Que yo no soy abogado, soy administrador público. Sí, participación ciudadana todavía nada, porque primero no tenemos decreto promulgatorio, por lo tanto en la página web no están listos las evaluaciones trimestrales que iban a hacer, por ejemplo, los propios... Pero en la elaboración... Bueno, lo que pasa es que, claro, hubo un procedimiento de consulta y de participación en la elaboración misma del plan, y eso está, porque ya, de hecho, el gobierno anterior termina con un plan definitivo, ¿no? Con un texto definitivo que es el que presenta la Contraloría. Y ese decreto se retira de Contraloría el 23 de marzo, después de que asume Piñera, ¿no? 12 días después de asumir, y al día de hoy todavía no se ha reingresado. Lo que me preocupa es que, claro, la participación de la sociedad civil, al menos ahora en el proceso de reelaboración de este nuevo texto, no puede hacerse porque no hay información pública. Las sesiones 3, 4 y 5 del Comité Interministerial de Derechos Humanos no están publicadas en la página web plannacionaldederechoshumanos.cl. Sin información es difícil tener una opinión, ¿no? Sin información es difícil que la sociedad civil pueda hacer algo. Y lo último que podría decir es que, claro, la sociedad civil hasta el día de hoy está participando a través de los consejos de la sociedad civil de los diferentes ministerios, que fueron los comités que se crearon en virtud de la ley de participación ciudadana, la ley de bases de participación ciudadana, que... Claro, pero ahí, por ejemplo, es bien interesante porque si uno revisa las sesiones de esos comités de la sociedad civil, que son públicas, ahí le han pegado durísimo, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, todas las ONGs que participan en ese comité le han dicho al gobierno, oye, pero o llamen a los expertos del INDH o echen a andar esta cuestión, o esto es el colmo, ¿no? Y ahí está el plan muerto, sin mucha movilidad, podríamos decir, pero bueno. Bien, como organización queremos agradecerle al público asistente, a las personas que son de acá, de Valdivia, y también a quienes han venido, algunos desde muy lejos, otros de no tan lejos, pero que igual han venido. Que queremos también, naturalmente, agradecerle a los expositores por hacer un espacio en su agenda, también a quienes han venido de lejos y nos han acompañado en este primer seminario.
Queremos agradecerle también al equipo de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, a los voluntarios que han trabajado colaborando con la organización, a la profesora Yanira Zúñiga, quien desde el primer minuto nos ha apoyado en esta iniciativa, a los patrocinadores y finalmente, bueno, agradecerle en general a todos por estar acá y participar en este primer seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pueden pasar a buscar sus certificaciones ahora a la salida y muchas gracias.